siempre veo el mundo del libro como un todo. Como he sido librero, como he sido bibliotecario, como he sido editor y autor, y veo toda la cadena del libro. Emerson Pérez, bibliotecólogo, editor de Los Perros Románticos, diplomado en edición de la USACH, poeta, cuántas cosas más, ¿no? Ellos decían, nosotros ejercemos bibliodiversidad, nosotros tocamos temas más puntudos, sacamos autores menos conocidos que son buenos también, entonces deberíamos hacer una feria del libro. Entonces por eso se llama la Furia del Libro. Uno, por lo menos yo en mi caso soy más romántico, soy más del papel, pero tú desde la especialidad, ¿cómo ves el mundo del libro? ¿Hacia dónde va a mutar? ¿Hacia dónde va a girar? ¿Y qué te gustaría que sucediera? Entonces yo creo que es una solución, pues la impresión bajo demanda, el audiolibro y el libro ebook digital. Sí, la última Furia del Libro, la de este año, Claro. ahora en diciembre, mucha gente no se podía ver los libros, no se podía caminar, no se podía, qué bueno, me alegré. Yo me he dado cuenta como bibliotecario, la gente de 15, 16 años son mega lectores, o sea, cabros que se devoran libros en una semana, así, ni yo, no, yo no alcanzo a hacer eso. Y llegaban los jóvenes, no, recomiéndame otro, tío, me decían. Mira. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del momento en el cual estés escuchando este nuevo capítulo del CPECH Late. Estamos sumamente contentos como comunidad educativa porque tenemos un invitado de lujo en el capítulo de hoy, Emerson Pérez, bibliotecólogo, editor de Los Perros Románticos, diplomado en edición de la USACH, poeta, y cuántas cosas más, ¿no? Emer, muchas gracias, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. No, gracias Joaquín por la invitación, y gracias también a todos los que la lleguen a ver. Sí, bueno, sí, hay harta gente que está siguiéndonos por redes, por YouTube y también por Spotify porque estamos promocionando y dándole a los CPECH Late desde ese lugar para que también los puedan escuchar, no sé, regando, paseando el perro, caminando, haciendo deporte, ¿no? Siempre la cultura en En todas el sus metro. formas. Así es que en el metro, exactamente, en muchos espacios para siempre difundir cultura y ese es un poco el espacio que queremos transmitir acá. Emer, eres bibliotecólogo, estudiaste en la UNIAC. ¿Cómo nace esto de ser bibliotecólogo, en lo cual te desempeñas hoy? Pero ¿cuál fue ese punto de partida, ese aguijón que va, te muerde y te dice quiero ir por acá? Bueno, la verdad siempre estuve relacionado como al mundo del libro. Primero estudié literatura y bueno, entre la literatura, digamos, y que no, una carrera que no pude terminar por temas administrativos, pero que estudié varios años, entonces en ese momento tenía que decidir qué hacer y me decidí por bibliotecología. Me di cuenta que era una carrera que en realidad algo que siempre había deseado sin saberlo, digamos, sin haberme dado cuenta anteriormente. Y tenía esa idea romántica de trabajar con libros, de trabajar con volúmenes antiguos, de conservar el conocimiento y de poder tener el acceso a toda esa literatura. Entonces ahí nace esa idea. ¿Cuántos años estudias para ser 4 años. bibliotecólogo? 4 años. Y después hiciste una tesis, Que hice la licenciatura, así hice el técnico y después ¿ya? hice la unidad, el profesional online. Mira. Y después, Emerson, hiciste un diplomado en edición en la USACH, muy Sí, vinculado anterior, también a la idea de bibliotecólogo. ¿Cómo se da ese proceso? sí, el proceso de estudiar el diplomado en edición fue, bueno, gracias en ese momento a Galo Gigliotto. Galo Sí. Gigliotto tenía la editorial Cuneta en ese momento y hacía La Furia del Libro y todo eso en esos años. Esto fue hace harto tiempo atrás. Y Galo nos invitó a todos los que ya teníamos editorial o estábamos empezando con nuestras pequeñas editoriales. En ese tiempo era Agiaco Ediciones. Ujú. Nos dieron una beca los que queríamos participar y nos invitaron a participar. Era para gente, digamos, que ya estaba metido en el mundo de la edición. Entonces, ahí tuve, la verdad, lo pasé súper bien y conocí a mucha gente. Ahí conocí al Octavio, que trabajé con él durante harto tiempo. Conocí a Carlos Cosiña, por ejemplo. Poeta, sí. Conocí a gente de imprenta, de Editorial Salesiano. Conocí a gente de los libros electrónicos. Entonces, era re entretenido ese diplomado porque era como el mundo del libro, ¿cachai? Habían poetas, habían editores, habían gente de la imprenta, de toda la cadena del libro.
Mira qué Entonces, interesante. Y ahí fue una invitación, una especie de beca que te extendieron por tener una editorial. En ese tiempo era Giaco y estar ligado un poco claro, al mundo de los libros. claro, ahí entramos con Nicolás Frino, que también es el diseñador de la editorial Los Perros Románticos ahora, bueno, y también era el diseñador de Ajiaco Ediciones. Entonces entramos juntos ahí, junto con varios amigos y varias gente que ahora tiene sus editoriales también. Pasaron por ahí. Mira qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Si alguien quiere, tú tienes una editorial, ¿no? Tuviste una editorial que se llama Giaco y ahora tienes una editorial que se llama Los Perros Románticos, ¿no? Los Perros Románticos es por un poema de Bolaño que nosotros en Cepech tenemos una sección que se llama Cepech de culto acá en el YouTube, en el canal de YouTube. Y vamos a presentar este poema y lo vamos a leer para también quienes lo quieran escuchar o lo pueden buscar, pero me parece que es un gran poema. La gente que quiere formar su propia editorial, ¿no? Hay muchos chicos interesados en el manga, hay muchos chicos interesados en la poesía. ¿Cómo se forma una editorial? ¿Cuál es el primer paso o cuáles son los primeros pasos? Tú como experto, ¿qué Y recomiendas, bueno, Emerson? yo lo hice como de forma natural, digamos, de manera creativa. Teníamos un grupo de amigos que éramos poetas y queríamos autopublicarnos, queríamos sacar nuestros propios poemas, queríamos, todos éramos fanáticos de Bolaño también, por eso después nacen Los Perros Románticos. Claro, Entonces, la idea de editorial, primero con Ajiaco, nos íbamos a comer Ajiaco La Vega, después del carrete de, digamos, de lectura, porque eran talleres literarios, pero que corría harto vino. talleres literarios Y, nocturnos eran, exacto. Y teníamos unas casonas tremendas, lo pasamos súper bien. Ahí conocimos a Elvira Hernández, Carmen Berenguer, Ramón Díaz de grandes Terovich, poetas. Hernán Rivera Letelier fue para allá, poetas y grandes escritores también, Leonora Vicuña, ¿no? Pasaron muchos poetas. El director de cine que hizo Señales de Ruta de Juan Luis Martínez, entre muchos otros Mira, artistas, escritores, que pasaron por el taller que primero se llamaba Mal de Ojo. Y ahí en ese cuarto piso había un taller cultural y literario, grande, gigante, todo un piso, que era súper entretenido, místico, porque tú abrías ahí el bar, por ejemplo, había un bar gigante que no tenía trago, ujú, pero era un bar, y tú lo abrías y salías ahí a la azotea. Y ahí te imaginabas, y bueno, los viajes y cómo llegaba la gente de los trenes y llegaba a ese sector que era, digamos, para la gente rica en ese momento. Para la claro, gente más acomodada de Santiago, vivía ahí. O sea, estoy hablando sí, del 1900 y tanto. claro, claro. Principio del Entonces, siglo XX. principios del siglo XX, exactamente. Entonces tú te podías imaginar todo eso y ahí hacíamos las secciones literarias, performance, dábamos películas, de todo, lo pasábamos súper bien. Y bueno, estábamos con todo ese auge de la juventud, digamos. Ahí, esto fue hace 10 años atrás. Era, Fue como bueno, el 2010, 2012, por no era ahí. tan jóvenes como los que están viendo este video, pero era mucho más joven que ahora. Entonces, ahí hacíamos esas fiestas, lecturas, performance y todo eso, así, creatividad nomás, nadie sabía mucho, nadie había estudiado, pero a todos nos gustaban los libros, nos gustaba la poesía, entonces ahí nació eso. Y la editorial nace un poco de lo mismo. Después, cuando estudiamos, empezamos a ir a ferias de libros, empezamos a ver que tenía más complejidades, se empezó a profesionalizar, digamos, de manera paulatina, pero al principio era un juego creativo, o sea, queríamos autopublicarnos, hicimos el primer libro, se llamaba Márgenes, fuimos a la calle San Diego, Cóndor, y compramos papel, imprimimos las tapas, los pegamos nosotros, así se hizo el primer libro. Después nos dimos cuenta que eso era súper flojo, era súper lento, así que ahí nos industrializamos, digamos, o sea, y menos costoso, pero fue bonito el ejercicio más artesanal también. Y Sí, así no, nace. claro, es más autónomo también, mucho más autónomo. O sea, ahora también son editoriales autónomas, pero en ese tiempo aún más. Sí, pues, y no, no era, ahora hay un fenómeno que hay cientos de editoriales. Yo pertenezco al Sí. gremio de editoriales de Chile y hay cientos de editoriales, casi 1000, no sé, diría yo. Pero en ese tiempo eran contadas con las manos y era súper difícil posicionarse como editorial, era algo que estaba lejano. Emer, tú eres muy cercano a la furia del libro. Si le puedes contar a las nuevas generaciones, a la gente que no conoce, qué es la furia del libro, ¿no? Que ya lleva hartos años, se hizo en diciembre de este año. Tengo entendido que ahora va a pasar al espacio de la estación Mapocho. Bueno, la Furia del Libro es una de las ferias más importantes que se realiza en Chile de editoriales independientes, pero también nació con solo 10 editoriales, un grupo de 10 editores, digamos, que estaban empezando en ese tiempo. Cuneta, estaba Cuarto Propio, bueno, Cuarto Propio llevaba más años, pero también se unió ahí LOM,
y otras más pequeñas como Oxímoron, no sé, no recuerdo cuál es más en este momento. No existía La Pollera, por ejemplo, no existía Montacerdo, pero sí existían otras que eran poquitas, eran muy pocas todavía, y ellos decían, bueno, tenemos que hacer algo con el panorama de la editorial independiente, que no es el mismo panorama de Planeta, Random House, Claro, de que las para los que no sepan multinacionales. son los grandes conglomerados de los libros, que es un negocio tremendo y mueven muchos libros a nivel internacional. Entonces ellos decían, nosotros ejercemos bibliodiversidad, nosotros tocamos temas más puntudos, sacamos autores menos conocidos que son buenos también, entonces deberíamos hacer una feria del libro. Y debería ser furiosa porque estamos enojados, porque habían problemas ya sociales, como adelantando, digamos, un poco el estallido social. Había una desconformidad aquí en Chile, que los editores, digamos, ya tenían más o menos como luces, la gente más intelectual o de letras, ya tenía como un atisbo de que había una furia en la gente. Entonces, por eso se llama la furia del libro. Y bueno, ya lleva 10 ediciones y en esta 10ª edición ya se agrandó, es un poco menos underground como fue al principio, ya es más, está más institucionalizada, pero igual conserva el Sí. espíritu de editoriales independientes. Y bueno, dieron el gran aviso que ahora va a ser en la estación Mapocho, que justo estábamos hablando de la estación Mapocho. Se va a realizar ahí en invierno. Así que van a haber dos furias del libro en el año, una en verano, en Navidad, que se hace en diciembre, y la otra en invierno. Y Y la de gran noticia, verano, gran porque noticia, la de verano también va a ser en no, la estación Mapocho o queda en el no, GAM. va a seguir siendo en el GAM. Ya, Es que ese lugar es ya, icónico para la feria. Es una sí. feria que se repleta, toda la gente que le gusta los libros la llena esa feria. Quizás muchos de ustedes la deben conocer, a los que les gusta leer. Es una feria donde todos los mismos editores ofrecen sus libros. Esa también es la premisa. O sea, está el mismo, yo soy el editor y yo estoy detrás, voy un rato para allá, converso con los lectores, con los autores, con los escritores, etcétera. Sí, no, Entonces, claro, exacto. esa es la gracia de esa feria. Es un proceso cultural súper importante y claro, como dices tú, ya se fue un poco de los circuitos de los under está mucho más institucionalizado, pero es un aporte gigantesco. En la última Furia del Libro, la de este año, Claro, ahora en diciembre, mucha gente, no se podía ver los libros, no se podía caminar, no se podía, qué bueno, me alegré porque fui a esas de sí, hace 8 años atrás y no iba tanta gente. Y de repente iba no, gente ahora que por curiosidad iba pasando, entraba, pero ahora la gente va a eso me parece que es súper importante y sí, mucha despierta un juventud gran también. interés. Además, ahí se lanzan las mejores novedades del año. Entonces, potente, potente, porque todos ahí sacan a relucir sus libros. Esa y la primavera del libro son las dos más importantes para lo que somos los editores independientes. Sí, la primavera del libro, es bueno recordar que es en octubre en el Parque Bustamante también, todos los años se desarrolla allí. Emer, tú eres poeta, ¿no? Y tienes un gran libro de poesía que lo publicaron en España, que se llama La muerte de la televisión no será televisada. ¿Cómo se hace poeta uno? ¿Cómo es la figura del poeta? Bueno, de la misma forma, pues, o sea, como contaba con los talleres, en el colegio, digamos, en el colegio empecé a escribir algunos cuentos, empecé a escribir algunas canciones para amigos, teníamos una banda synth pop industrial, pero sin saber nada, o sea, un amigo tocaba el teclado, otro agarraba un balón de gas y hacíamos pistas y le teníamos que poner a eso una letra, una canción, digamos, componer. Tampoco yo era compositor, pero a los 16 años. Pero ahí me di cuenta que me gustaba escribir, o sea, que había algo que rimaba en algunas cosas. No tenía idea en ese momento que era una rima, pero me di cuenta con el tiempo que podía escribir y ahí a los 17 más o menos me ingresé a Balmaceda 1215, que fue un gran criadero de escritores, digamos, en Chile, en Santiago y en regiones también, porque creo que también está en varias regiones, Sí, está en varias regiones también, sí, 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 que eran gran talleres fundación. gratuitos, uno postulaba, digamos, y te seleccionaban. De los pocos gratuitos, porque hay talleres muy caros, ¿no? Te seleccionaban y era para jóvenes y, y te hacían clase los mismos poetas. Entonces a mí me hizo clase Germán Carrasco, me hizo Sí, clase Alejandra del Río y también tomé uno
de dramaturgia, porque no sé, en algún momento pensé en estudiar teatro también, pero por ahí andaba la cosa. Entonces, a mí me sirvieron mucho esos talleres, el de Alejandra del Río y el de Germán Carrasco, porque te enseñaban de oficio cómo escribir, invitaban poetas más famosos, gente que ya estaba, digamos, dentro del medio, gente que hacía Claro, revistas, me acuerdo en ese tiempo estaba recién la revista La Calabaza del Diablo, y era súper importante como que llegaran esos escritores que para uno eran estrellas po, en ese momento. Entonces, gracias a eso, digamos, bueno, ahí yo seguía tomándomelo como un hobby, pero me di cuenta que algunos versos salían, que a gente le gustaba lo que yo escribía, vergonzosamente se lo pasaba a algunas personas, a algunos profesores les gustó, me gané un concurso de media, así chiquitito por ahí, y ahí me di cuenta que podía escribir poesía. La muerte de la televisión es mi segundo libro, el primero es Rieles Sumergidos, que también es súper juvenil, pero igual le tengo cariño a ese libro por lo mismo, sí, claro, porque hay experiencias que son de juventud, que son de los 16 a los 25 años, por ejemplo, está todo ahí. Y algunos poemas de ahí pasaron a la muerte de la televisión porque había otra temática, que era la temática de la más social, que tenía que ver con los medios de comunicación, cómo a las generaciones nuestras, tuya te incluyo, digamos, nos marcó un poco la tele, digamos, nos sí, marcó el programa de televisión, Don Francisco, los partidos de fútbol, ver el campeonato ahí, no sé, todo pasaba por la tele, po. Uno se enteraba también de las tragedias, la Teletón, no sé, po. Te guste o no, claro, grandes íconos como culturales que marcaron la historia de Chile y también la dictadura, cómo metió la tele también, gracias a la tele, un control social y muchas otras cosas. Entonces, quería escribir de ese tema, cómo la televisión nos marcó. Bueno, la televisión como excusa, porque son muchas otras cosas, pero la claro, televisión pero ahí como un está ícono como cultural, digamos, canalizado. que atraviesan las generaciones treintañeras, cuarentonas también, y hasta cincuentonas, por ahí, esas tres Es generaciones. verdad. Y después lo publican en España, tengo entendido tu libro, ¿no? Claro, en algún momento me escribe el editor Cumbreño, se llama Juan Carlos Cumbreño, de España, de la editorial Liliputiense, y dice que leyó algunos poemas en internet, y si le puedo enviar algo, si le puedo enviar mi libro de la muerte de la televisión que andaba dando vuelta en Chile, ya habíamos sacado dos ediciones en Chile. Y se lo mando yo esperando nada, o sea, nunca me imaginé y me escribe como a las 3 semanas y me dice que le había encantado, que lo vamos a publicar. Y así fue, o sea, súper súper simple. Mira qué Yo bueno. súper honrado en ese momento porque ahí publicó, no sé, Carlos Cosiñas, publican poetas españoles muy buenos, poetas también argentinos, mexicanos, muy buenos. Entonces, en esa editorial me siento súper bien acompañado y honrado, digamos, porque hay libros de muy buena talla ahí. Y al libro le fue súper bien en España. Sí. Salió en varios diarios, varias críticas. Yo me sorprendí, todavía no me la creía, pero bueno, ahí está. Así que súper bien Sí, con sí eso. vi algunas críticas que te hicieron, qué interesante que haya llegado tu obra, Emer, a España. A España. Emerson, y actualmente tú trabajas en la biblioteca de Pudahuel, ¿no? Ejerciendo como bibliotecólogo, El- estuviste en la biblioteca de Providencia, en la biblioteca de Recoleta. Eh, sí, ¿Cómo ha sido este paso laboral desde el lugar desde lo que estudiaste, ¿no? en la Desde Biblioteca Nacional engancharse en el también. mercado laboral. En la Biblioteca Nacional estuviste también. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, en realidad no ha sido complicado porque yo siempre veo el mundo del libro como un todo, como he sido librero, como he sido bibliotecario, como he sido editor y autor, y veo toda la cadena del libro. Entonces no es difícil para mí, bueno, hay que tener conocimientos técnicos con el computador, digamos, para ingresar los libros, que es la parte, digamos, entre comillas, latera, aunque hay bibliotecólogos que le encanta esa parte. Yo soy más de la parte de fomento lector, me ¿Ya? gusta más que ingresar libros, pero también me interesa lo patrimonial, etcétera. Entonces, insertarme en el mundo laboral ahí fue súper natural, así se dio de una manera, primero fui part-time en Providencia, después hice mi práctica técnica, la hice en el hospital en El Salvador con archivos, y ahí pasé Mira, directamente a la biblioteca
de Recoleta y me dejaron a cargo de una biblioteca grande, así de golpe, porque vieron que tenía capacidades, digamos, de fomento lector, de convocatoria, de traer Claro. editoriales. Además, en Recoleta me conseguí más de 3.000 libros para la biblioteca de Recoleta con la cooperativa de editores de La Furia. Mira, mira. Y eso fue genial, porque llegaron cajas y cajas, cajas de libros y llenamos, digamos, esa biblioteca era infantil, hicimos segundo piso para jóvenes y adultos de literatura chilena y quedó increíble. Entonces Qué quedó interesante. súper, quedó lleno de libros de editoriales independientes chilenas. Entonces esa es la editorial Pablo Neruda, para los que la quieran conocer, está dentro del Parque de la Infancia se llama, en Sí, Avenida Perú. sí, Es la parte de atrás del Cerro San Cristóbal. Y no, pues genial. Ahí también hicimos talleres de animación, invitamos muchos poetas, invitamos narradores internacionales, hicimos microferias. Estuve casi 4 años ahí. Y bueno, después de eso, debido a la pandemia, me quedé sin trabajo, mucha gente quedó sin trabajo, debido a lo sí. virtual, tuvieron que reducir costos. Bueno, no estaba yendo presencial. Me quedé sin trabajo y me seguí dedicando a esto de los libros. Trabajé en la editorial Cuarto Propio también. Por aquí, por allá estaba trabajando hasta que me llamaron de acá de Pudahuel, que es el último proyecto que estoy trabajando de la municipalidad. Me hicieron una entrevista y les gustó mi perfil porque vieron también toda esta carrera que yo había hecho. Esto es interesante porque yo nunca pensé que iba a hacer carrera con la biblioteca sí, pero nunca que iba a hacer carrera como editor o desde el mundo de los libros que hacía como un hobby, digamos, como un hobby en un primer momento. O sea, y no me di cuenta cuando pasé, digamos, al mundo profesional gracias a esos mismos conocimientos, acompañado de mi carrera de literatura y de bibliotecología, pero eso, eso hizo que trabajara en esta parte y que pudiera hacer algo profesional. Y ahí me llamaron para hacer un proyecto que se llama Editorial Porfiada, que es en la comuna de Pudahuel, es una editorial popular, es una de las primeras editoriales populares que hay en Santiago y en Chile, junto con la editorial de Cerro Navia, Cerro Letras. Son las dos que empezamos, digamos, con esta idea. Igual la idea ya venía de Recoleta en un momento, pero no se había concretado y se concretó en Pudahuel y en Cerro Navia. Y en eso estamos ahora, pues, a punto de lanzar nuestro primer libro en enero. Sí, un ebook, ¿no? Tengo entendido. Exacto, vamos a hacer una colección de ebook para publicar a los vecinos, para publicar temas patrimoniales y hacer un catálogo virtual de autores de Pudahuel. Y aparte vamos a publicar el libro físico, el libro infantiles, que esto es un adelanto, pero no sé si debería decirlo, pero se van a regalar a los niños de la comuna después en diciembre, en vez de regalar juguetes, se le van a Qué regalar a los bueno, niños libros de calidad, bien bonitos. qué bueno, qué interesante la iniciativa, Emer, necesaria además y urgente. Emerson, tú como bibliotecólogo, ¿qué opinión te merecen los libros digitales? Estamos en una era donde los textos están pasando a ser PDF, a lo digital, están los Kindle, no se venden artículos para leer. Uno, por lo menos yo en mi caso soy más romántico, soy más del papel, pero tú desde la especialidad, ¿cómo ves el mundo del libro? ¿Hacia dónde va a mutar? ¿Hacia dónde va a girar? ¿Y qué te gustaría que sucediera? Yo era igual de romántico con los libros de papel, si tú ves mi casa también está llena de libros, pero tengo un aparato ahora digital. Ya, Y cuando mira, empecé a trabajar en bibliotecología me di cuenta de la gran cantidad de información que circula a través de las bibliotecas digitales. Y como bibliotecólogo lo que tenemos que hacer es siempre fomentar la información, que corra la información, que corran los textos, que corran las papers, que corran los ensayos. Entonces esa es la pega de un bibliotecólogo, digamos, que le llegue a la persona que quiera la información que necesite, ya sea libros, sea música, ya sea libros digitales, libros físicos, en todos los formatos. Entonces en un momento se creía que el libro físico iba a desaparecer con el libro digital, sí. había como una alarma, ¿no? Media romántica, una alarma M- romanticista. Miedo romántico, Claro, pero en realidad eso no sucedió. Lo que sucedió fue que más gente accediera a la lectura, que más gente se sumara al formato. Ahora los chicos de 14 15 años leen en las tablets, leen en su Kindle y no hay atado. O sea, si que ellos quieren leer, sí. van a leer en cualquier formato y son súper lectores. Yo me he dado cuenta como bibliotecario, la gente de 15 16 años son mega lectores. O sea, cabros que se devoran libros.
en una semana, así, ni yo, no, yo no alcanzo a hacer eso. Y llegaban los jóvenes, no, recomiéndame otro, tío, me decían, Mira. recomiéndame otro porque me gustó este. Uno más de adulto, me decía más de terror, no sé. Y gracias a eso, pues, y cuando yo no les conseguía el libro físico, les decía, mira, pero aquí lo podéis descargar en PDF, o aquí hay una biblioteca digital gratis del gobierno de Chile o de otro país. Hay que Claro, recordar que tenemos una biblioteca pública digital fenomenal, con cientos de libros, muy buena. la de memoria. No, se llama eh, la Biblioteca Pública Digital, Mira, para que eso no lo lo noten. sabía. ¿Ya? Biblioteca Pública Digital, hay millones ya de libros, muchos chilenos de la editorial independiente, y te los compra el gobierno y después los pone ahí a préstamo para el público, Qué para el bueno. Y Kindle, bueno, para y el también computador. la que yo decía era memoria chilena, que también hay hartos documentos ahí, hay Claro, revistas también. Por ejemplo, la revista documentos, revistas Estadio antiguas está de digitalizada digitalización de completa. la... Exacto, exacto. Entonces, para mí cambia el formato nomás, pero lo importante es que la gente lea, que la gente pueda acceder a los libros. Y a mí ahora me gusta leer el digital. De hecho, la tablet es Mira, súper rica porque tiene una pantalla así como que no te cansa la vista. Podéis leer en la noche porque tiene un poco más de luz que no molesta para el lado. Bueno, es más ecológica porque en eso podéis meter millones de libros. es Yo verdad. cuando viajo, he realizado viajes, no sé, viajé a Estados Unidos la otra vez y me llevé el libro de nuestro amigo Emilio Ramón para leerlo allá cuando me llegan para la Ujú. editorial. Entonces, como editor también me sirve. Estuvo acá en el CPH Late. Ah, buenísimo. Sí. Entonces, yo me llevo los libros que me llegan a la editorial en ebook. Los paso a ebook y me los leo en cualquier lado. Entonces, no tengo que andar con, con así un paquete de fotocopias, po. Es verdad, es verdad. Y Y también como- los libros ocupan espacio. sí, po. Y vivimos en una época que el espacio es caro. El Sí, tema bibliotecológico pasa ahora por el espacio, es un gran tema. Que hay países que están quemando, botando los libros a los Fahrenheit porque no hay espacio para mantener el libro y el libro hay que cuidarlo, le entra hongo. Entonces, pero igual, a la gente que nos gustan los libros, los objetos libros, vamos a seguir conviviendo con eso. sí, Pero, no, por ejemplo, seguro, para sí. leer tu libro de la universidad, que vaya a leer 3 veces, no vaya a leerlo 50 veces, quizás. Lo tenía en ebook, po. Además te Es sale más cierto. económico. Lo tenía en Sí. ebook, lo lees ahí, lo puedes consultar, puedes ponerle notas, todo lo que queráis. Entonces, es súper práctico. Yo me rendí al mundo digital. Antes tenía la misma opinión media romántica, pero era por desconocimiento, digamos, cuando empecé a leer ahí y a hacer yo los ebook, porque tenemos ebook en la editorial, me di cuenta que en realidad era un camino, como muchos otros más. Ahora, bueno, una novedad que cuento de la editorial, los libros de los perros románticos los pueden encontrar en México, Colombia, España y Chile en sistema bajo demanda, que otra cosa moderna. Es un sistema que tú vas a una librería, eliges de un catálogo y te lo imprimen y te llega el otro día. Entonces Sí, tampoco ocupáis automóvil para transportarlo, bodegas, que las bodegas, uff, es un tema. Yo tengo mi casa sí, llena de no. libros, lo mismo, es un tema. Entonces, todo eso es caro. Bueno, el papel es caro, el papel cada vez sube más. Entonces yo creo que es una solución, por la impresión bajo demanda, el audiolibro y el libro ebook digital. Sí, Y de quizás que más todas. en 20 años no esperemos. Vamos a ver, vamos a verlo. Quito al cerebro, no sé. Pero bueno. Claro. Emer, te quiero hacer la última pregunta. En las últimas PAES, la última prueba PAES que se hicieron acá, en verdad son las primeras, ¿no? Pero la última prueba de acceso a la educación superior, hubo mucho, todas las pruebas estuvieron ligadas a la comprensión de lectura, ¿ya? A la comprensión lectora, a ese proceso, ¿no? Y tú hablabas mucho del fomento lector, que desde tu profesión te gustaba mucho, mucho ese espacio, trabajarlo desde allí, el tema libro. Danos algunas recomendaciones literarias chilenas para seguir, para decir, mira, pongan ojo acá, o por qué es importante leer a Bolaño, ya que mencionaste que te gustaba mucho, que nosotros hicimos el CPX de culto, que el nombre de tu editorial lleva el nombre de un poema de Bolaño. Algunas recomendaciones para ponerle el ojo. A ver, me pillas de sorpresa, pero bueno, vamos a empezar por el clásico de Bolaño, el no tan largo, los detectives salvajes. Sí, Los detectives salvajes
Es un texto metaliterario súper entretenido porque habla de un grupo de poetas que se meten en una onda mística, policial, detectivesca, latinoamericana. Entonces, es como un libro que pasa muchas otras cosas, pero Sí, además un libro para la gente como nosotros, un libro ñoño, digamos, porque los protagonistas, los héroes, son poetas. Son poetas que se meten a Ulises un taller Lima y de, Arturo Vélano, claro, que el arte, al arte ego de Roberto Bolaño. Entonces, claro. y tiene una de las mejores empezadas del mundo de los libros. Empieza así, a ver si no me acuerdo bien, empieza 6 de julio, parece. Hoy día me invitaron a ser parte Ah, sí, de los los real poetas de visceralistas. Real Visceralista. No hubo ceremonias, mejor así. Así empieza el libro. Entonces ahí Sí, ya que pues hay sí, sí, gran libro ese, qué bueno. no te dice nada, pero que hay metido. ¿Por qué va a ser interesante meterse a un taller de escritura, po? Sí, es Pero lo verdad. hace tan Y sin intrigante que ceremonias, y sin ceremonias, ceremonias, claro, mejor así. claro. Y, y bueno, se convierte en una novela policial, se convierte en una novela que habla mucho de Latinoamérica, que habla mucho de política, sin hablar de política directamente, que habla Sí, mucho de la violencia en Latinoamérica, de nuestros procesos sociales de Chile, México, Argentina, España, etcétera. Súper entretenido además, un libro que lo recomiendo demasiado. Ese sería uno. Recomiendo, bueno, para cosas que me gustaron mucho a mí cuando jóvenes, digamos, que quiero recomendar ahora, son los cuentos de Cortázar, los sí, cuentos de muy cierto. Cortázar o los cuentos de Borges. Ellos dos son cuentos, digamos, excelentes para empezar a leer harto y adentrarse. Además, los dos tienen este bagaje cultural grande, pero explicado bien, simple. Entonces, cualquiera los puede entender con cualquier herramienta de a poquito. Entonces, además son cortos, uno se los puede leer de a poquito, se lee un cuento, después se lee otro. El Aleph podría ser, no sé, el libro de Sí, cuentos de de la Aleph Borges. o de Cortázar podrían, no sé, De partir por Cortázar, cualquiera de bestiario. cuentos. Sí, bestiario. Rayuela no sé, la dejaría para más adelante, pero los cuentos para mí son lo más fabuloso de Cortázar. Y en poesía, les quiero recomendar a Jorge Teliera, un autor, cualquier libro de él que agarren de él les va a gustar. Le dicen los poetas líricos porque habla de la frontera entre lo urbano y lo rural de Chile, sobre todo. Nunca no, o sea, a veces nombra Chile, a veces no, pero ese espacio urbano que existe medio mágico, digamos, de la Sí, desaparición de lo rural. El tren, las luciérnagas, mezclado con ciencia ficción a veces, que es un escritor que mete ciencia ficción en sus textos, o cuentos de aventuras como Julio Verne. Y recomiendo mucho a Jorge Letelier porque es precioso, son poemas, son preciosos, te dejan como una sí, muy sensación así, melancólicos también, muy otoñales son los poemas de melancólica, Vélez. otoñales, sí, buena palabra para definirlo, sí. Otoñales, sí, una lluvia suavecita. Claro, una lluvia, una lluvia suave. ¿Cachai? No sé, el balancín oxidado tiene imágenes, habla de los fantasmas, de los viejos curados de pueblo, de cómo la gente se va del pueblo a la ciudad, cómo la gente retorna a ese lugar cuando viejo, etcétera. Y habla de todos esos temas que demuestran un poco la tristeza del chileno, la alegría del chileno al mismo tiempo, y ese espacio como mágico que hay entre lo rural y lo urbano, como medio fantasmal. Entonces, muy Sí. recomendado cualquier libro de Jorge Telier, digamos. Muerte y Maravillas, por nombrar alguno. Sí, por supuesto, sí. Entonces ahí para que anoten chicos, chicas, Roberto Bolaño, Jorge Telier, ¿no? Son nombres a considerar y a tener en cuenta. Y por supuesto que a Emerson Pérez también con su poemario, ¿no? Con sus dos libros de poemas. Emer, te queremos agradecer mucho este espacio. Sabemos que estás muy ocupado. Un abrazote grande y nos vemos pronto. Así es que esperamos que te siga yendo súper bien a ti y a la editorial Los Perros Románticos. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto.